Saludos cordiales, mis estimados participantes de la licenciatura de Básica Integral del convenio de la Universidad Alfonso Ojeda con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IEXI. En el día de hoy, en nuestra cátedra Técnicas de Observación del Niño y del Adolescente, vamos a desarrollar en nuestra unidad uno el siguiente tema, que es las técnicas de observación. Cuando podemos notar que las técnicas de observación son un conjunto de técnicas y herramientas orientadas a evaluar un fenómeno, un individuo o un grupo de personas, implican una manera de acercarse más a la realidad para conocerla. Generalmente se estudian conductas y comportamientos observables. Lo que esta definición nos muestra es que el docente dentro de los espacios de aprendizaje aplica diferentes técnicas de observación, lo puede hacer por un guión de observación, lo puede hacer por un instrumento de evaluación, lista de cotejo, escala de estimación, registros descriptivos, que les va a permitir al docente observar la realidad que acontece dentro de su aula de clase. Es decir, él estudia las diferentes incidencias que se van a propiciar allí en ese entorno escolar. ¿Por qué? Porque ahí está evaluando los síntomas, causas o consecuencias, o hasta el mismo pronóstico de lo que se está evidenciando dentro de esa institución educativa, puesto que el docente busca las estrategias o formas de que se pueda observar la realidad que se está presentando con el estudiante, poderla conocer, poder determinar cuáles son como lo dije, los factores causales que puedan y que interfieren en su proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se comporta con sus compañeros, con su docente, con todos los miembros que integran la sociedad. El docente de esa manera, a través de esa observación, puede registrar todos los acontecimientos que se presentan dentro del espacio de aprendizaje y así, de esa manera, poder tomar las medidas preventivas para realizar una intervención psicopedagógica en función a los intereses y necesidades del estudiante. Vale acotar que en el ámbito de la educación infantil, la observación directa o indirecta juega un papel fundamental a través de estas técnicas que el educador va recopilando la información relevante de los niños, niñas y adolescentes para poder adoptar diferentes estrategias cónsonas a sus intereses y necesidades. ¿Cuál es la importancia que a través de la observación el docente explore la realidad educativa del niño y niña y adolescente para poder dar una atención oportuna y potenciar sus habilidades y destrezas dentro de ese espacio de aprendizaje de una forma positiva, amena, flexible, propiciando ambientes significativos, colaborativos y participativos dentro del proceso de enseñanza? Es decir, que gracias a esa observación podemos buscar las diferentes estrategias, diseñar planes de atención que de una forma positiva va a incrementar el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. Ahí podemos observar que el docente en el aula de clase muestra diferentes concepciones ante la atención de sus estudiantes. Por ejemplo, mi estudiante es muy sumiso, no habla, poco interactúa, mi estudiante es alegre, extrovertido, quiere hacer infinidades de actividades. Tenemos que ir registrando y observando cuáles son las características personales de cada estudiante para así de esa manera realizar esa adecuación curricular o esa atención oportuna para poder desarrollar esas estrategias cónsonas a sus intereses y necesidades. Las ventajas de las técnicas de observación de niños y del adolescente. Podemos decir que la observación directa es una educación infantil. ¿Por qué infantil? Porque permite a los educadores tomar las medidas preventivas ante una situación de riesgo.
facilitando así la adaptación de estrategias de enseñanza dependiendo a sus características individuales. La observación directa es, por ejemplo, observamos a nuestro niño en el aula de clase. ¿Cuáles son sus necesidades que se observa? Podemos observar niños con falla en la lectura, en la escritura, omisión, sustitución, aglutinamiento, transposición. Niño no sabe sumar ni restar, ni conoce las tablas. Ahí puedo yo analizar a través de esa observación directa qué le requiere el estudiante para hacer esa inversión pedagógica oportuna. La observación indirecta es una educación infantil a través de registros. Análisis de comportamiento. Nosotros como docente de aula siempre llevamos ese registro que nos va a permitir destacar el día a día, quién lo observamos al estudiante, cómo se comporta, si interviene, si inicia y culmina las actividades, da buen uso a los materiales didácticos, a diferentes aspectos que son fundamentales en la educación infantil a través a través de registros y análisis de comportamiento que permite a esos educadores obtener una información más detallada del estudiante, es decir, tener más tiempo para planificar, evaluar, de realizar adaptaciones curriculares, las cuales puedan facilitar la evaluación integral y hacer seguimiento de su proceso educativo. Las desventajas. Observamos que las desventajas de las técnicas de observación hablamos, que la observación directa puede resultar invasiva para algunos niños, generando incomodidad y afectando su comportamiento. No todos los estudiantes, de acuerdo a su desarrollo, lo que observamos en el aula de clase, no todos son prestos para prestar atención. Hay niños que vienen con otras características y entonces otras limitantes. Entonces es difícil poder darles una orientación educativa. ¿Por qué? Perdón, porque el niño observa que, ejemplo, la docente dice, no vino a clase, no cumplió con las actividades. Entonces va a generar en el niño todo el tiempo que no lleve tarea, su regaño de su maestra. Salud. Luis, por favor, omite esto. La observación directa puede o no captar precisión a ciertos eventos del desarrollo del niño, ya que esa fase es interpretación y suposición. Si la profesora no, perdón, Luis, omite esta parte. La observación indirecta puede no captar con precisión. La observación indirecta puede no captar con precisión ciertos aspectos del desarrollo del niño, ya que se basa en interpretaciones y suposiciones. La maestra supone que el niño no vino porque fue un descuido por parte de la mamá no enviarlo a clase, o que el niño no ha avanzado en leer porque la mamá no le presta atención. Y en cierta parte es primordial que el docente tenga una comunicación con la madre para poder ayudar a ese niño a afianzar sus habilidades y destrezas, apoyarla, orientarla, mediar ese proceso ante la observación que realizó y estableció un diagnóstico. Porque el niño va avanzando de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Él manifiesta su tiempo, el docente emplea recursos que si de alguna otra manera no los hace, en algunos casos es por lo costoso de lo que requiere. Pero hay que buscar el apoyo
con el Departamento de Bienestar Estudiantil y entes gubernamentales, poder subsanar la situación donde observamos, ejemplo, un estudiante que nos presenta algún tipo de discapacidad, canalizar con el equipo interdisciplinario para poder ofrecer las orientaciones respectivas para que ese niño pueda potenciar sus habilidades y destrezas. La observación indirecta puede llevar a conclusiones erróneas. El niño, si no aprende a leer, si el niño no aprende a leer, no puede avanzar para el próximo grado. Ahí tenemos que reflexionar la práctica del docente y tomar en cuenta el contexto donde el niño vive, donde el niño se desenvuelve, para poder minimizar todas esas circunstancias que puedan afectar el desarrollo del niño. ¿Qué es la observación directa en educación infantil? La observación directa en educación infantil se refiere a la técnica de observar cuidadosamente el comportamiento de los niños en diversos entornos y situaciones. Esta técnica implica mirar, escuchar y examinar detenidamente cómo interactúan los niños entre sí y su entorno. A través de la observación directa, los educadores pueden comprender mejor las necesidades, intereses y habilidades de los niños, lo que permite adoptar su enfoque educativo de manera más efectiva. ¿Qué hacemos en este caso? El docente establece un criterio, un guión, observar cómo es el desenvolvimiento del estudiante dentro del espacio de clase, cómo es su conducta. El estudiante presta atención, el estudiante socializa, el estudiante comparte sus útiles escolares, el estudiante apoya al compañero con más dificultad. Todas estas técnicas o instrumentos o registros que el docente realiza da la facilidad de examinar hasta dónde llega el niño por sí solo y qué requiere de ayuda. De igual manera que el educador con esas técnicas de observación puede determinar intereses, necesidades y habilidades del estudiante, donde podemos observar que a través de la observación en nuestro grupo, la mayoría de estudiantes están en proceso de lectura silábica, pero observo que en el desarrollo de las actividades solo hay una estudiante que está acatando las instrucciones que yo estoy dando. Y entonces de allí poder comprender mejor qué estrategia voy a adaptar, qué estrategias de forma eficaz voy a implementar para que mis estudiantes desarrollen sus actividades académicas. De esa manera se pueda lograr el éxito dentro de los espacios de aprendizaje. Además, podemos decir que la observación directa no se beneficia no únicamente a los niños, sino también a los maestros. Todos los que están dentro del aula de clase están prestos a recibir orientaciones que van a permitir de alguna manera afianzar los conocimientos previos que posee el niño o niña. Las acciones de los educadores es la oportunidad de reflexionar sobre el desempeño y oportunidades que el docente va ofreciendo a los estudiantes dentro del proceso educativo. La observación directa la brinda la oportunidad de conocerse a sus mismos niños, a sus mismos estudiantes y permite mejorar el desarrollo y las habilidades de las estrategias académicas. A su vez, podemos notar que el docente llega al aula de clase, implementa un tema desarrollado de acuerdo a su proyecto de aprendizaje. Ejemplo, él va a estar evaluando
con su criterio de evaluación una exposición. Costumbres típicas, costumbres del estado Táchira, un ejemplo, o conociendo el estado Táchira. El estudiante, si no le interviene, no participa, no interactúa, no estructura sus ideas, no cumple con las actividades que está haciendo allí el docente, está mediante la observación que hizo, él está registrando y él está observando que el estudiante carece de las competencias para realizar la exposición. Pero puede hacer el docente? Si tiene material didáctico o fotografías relacionadas al tema, se las puede presentar para observar qué conocimientos previos tenga él del estado Táchira, de sus lugares, costumbres, comida y juegos, para que él le pueda permitir desarrollar los conocimientos que posee y a su vez observar el desarrollo de sus habilidades y destrezas en función a las estrategias que él o ella está aplicando dentro del espacio de aprendizaje. La observación indirecta se refiere a la obtención de información a través de documentos, registros o testimonios de terceros, a formas de observación que son fundamentales para la investigación, ya que ofrecen diferentes perspectivas y fuentes de información que enriquecen el estudio. Por ejemplo, cuando observamos la observación indirecta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indagar en nuestra ficha de inscripción cuando inscriben a un estudiante si tiene alguna condición, un informe que me lo verifique. Ah, el estudiante viene de tal institución, pero viene con un informe del psicólogo que dice presenta autismo, trastorno espectro autista, grado 1. Ajá, yo a través de ese informe, de la documentación de su carpeta personal, yo fundamento la fase curricular. ¿Qué es lo que yo deseo con él? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Y qué información como docente necesita para poder implementar una adecuada práctica pedagógica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Continuamos. ¿Cómo observar a los niños y niñas siguiendo esta técnica? Se trata de sentarse en un lugar donde no se interfiera la acción del niño o grupo de niños e ir anotando todo lo que haga en su tiempo libre, cómo emite sus juicios, cómo escribe, cómo se siente con sus compañeros y con él mismo. La idea es tener cuidado con todos esos aspectos que puedan limitar su proceso de enseñanza y que todas estas observaciones las debemos hacer de una forma general. ¿Por qué? Porque destacamos el comportamiento del estudiante. Por ejemplo, el estudiante en el desarrollo de la exposición se observó un desconocimiento general de la actividad, puesto que en la actividad que se desarrolló no alcanzó las expectativas pautadas en su proceso de atención. A su vez, los elementos Los elementos que debemos anotar en nuestra hoja de observación, por ejemplo, yo soy docente, quiero observar a tal niño y le coloco la fecha, la hora, lugar, clima, estado físico en que nos encontramos, estado de ánimo y hora de finalización. Antes de empezar a hacer esta descripción breve, anotamos el número de adultos y de niños y el motivo de la observación. Al final Al final de la misma se puede escribir una breve interpretación diciendo que, que percibió y qué aportes importantes
puede desarrollar en el proceso de investigación. ¿Por qué observamos a la niñez? Las observamos para entender cuáles son sus necesidades y poder responder estas inquietudes que como docente nos hacemos porque observamos que las acciones nos conllevan a determinar cómo voy a ofrecer ese ambiente adecuado para que mi niño o niña adolescente pueda desarrollarse de una forma integral. Es necesario que durante el proceso de observación tengamos la capacidad de observar las habilidades motoras y fina y gruesa del niño. Si el niño corre, si el niño salta, si el niño corre sobre obstáculos, si el niño patea la pelota. También la importancia que los cementos gruesos y brinca, salta, corre sobre obstáculos, camina sobre un solo pie, en el nivel cognitivo del niño, su desarrollo intelectual cómo es, si que establece mirada, si describirá voces, a su vez en el área cognitiva, se estructura sus ideas, se le permite a la vez al niño que establecer semejanza y diferencia de objetos, de situaciones. El desarrollo social y emocional permite una mayor inclusión educativa dentro de esos espacios y a su vez le permite al estudiante también en su formación educativa tener esos parámetros de alimentación, esos parámetros de cuidado de sus manos, de sus pies, de su cara, tener esos para tener esos movimientos de sus propias manos, de su propio cuerpo, para poder ayudar a ese estudiante a desarrollar el máximo desarrollo de su potencialidad y destreza. Muchas gracias por su atención. Vamos a revisar ahora el aula virtual. Vamos a revisar el aula virtual, mi estimado participante. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a darle una retroalimentación acerca de las actividades que van a desarrollar en el trimestre. Es decir, vamos a revisar para que ustedes tengan claro cómo van a desarrollar en este trimestre las actividades. Ya está en el aula virtual el desarrollo de la actividad número 1. Por favor, vayan leyéndola. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme, que estoy para servirles. Deben observar la unidad 1, las tareas enviadas, leer con calma, leer las instrucciones muy bien para poder hacer una excelente producción escrita. Vamos a ir observando poco a poco. Observamos en nuestra materia técnica de observación del niño y la niña. En nuestra primera actividad, mis estimados participantes, vamos a realizar unidad 1, nociones generales de observación. Observamos que las corrientes pedagógicas, una más cercana de la otra, y a su vez la observación, papel del docente, orientador y cuadro de corriente pedagógica del siglo XXI. Vamos a realizar la exposición virtual. Esa exposición virtual lleva la eh, portada, título de cada unidad, referencias, lámina de gracia. El participante debe investigar cómo se elabora una exposición para luego desarrollar el contenido de los núcleos temáticos facilitados por el facilitador. Los núcleos temáticos a desarrollar son los siguientes: una mirada más cercana de los métodos, herramientas y técnicas de la observación, evaluación psicológica en niños y adolescentes, métodos de observación y las técnicas de evaluación psicológica en la primera infancia y la adolescencia, una revisión teórica.
Deben observar los tutoriales que se les dejó allí para que puedan desarrollar la actividad. Debemos evaluar la postura ontológica que va a permitir la producción con eficiencia y eficacia de la actividad que están desarrollando. Al finalizarla, deben enviar la portada, el nombre de la unidad, el link de YouTube para yo poder ingresar y observar la actividad y poder eh, dar la calificación. Vamos a observar que ahí vaya a evaluar seguridad y conocimientos y preparación del tema asignado, dicción, estructura y orden, soporte audiovisual. Aquí, mis estimados participantes, deben verificar, por favor, el link de consulta. Es decir, ese link que me va a permitir a mí como docente poder ingresar y observar con detenimiento cada, cada posición. De esa manera podamos resolver cualquier inquietud o cualquier duda que se esté manifestando allí. Mis estimados participantes, de igual manera debemos canalizar también lo siguiente, que en la unidad número 2 van a desarrollar lo siguiente, las notas de Corner. Debemos observar primero el tutorial cómo se elaboran las notas de Corner, para que las notas de Corner queden perfectamente, donde vamos a tomar las notas más resaltantes, haremos un resumen y podemos subirla al aula virtual sin ningún problema. Voy a dejarles también la plantilla que van a utilizar, pero de todas formas, ustedes van investigando cómo se elaboran las notas de Corner junto a los demás compañeros, puedan ir desarrollando la actividad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a desarrollar la observación en educación infantil, que es la observación en educación primaria, la observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. Tiene un valor también como la primera actividad de 30%, el segundo 30%. Vamos a ir observando que ese proceso pues va a ayudar a afianzar lo cometido en el curso. Mis estimados participantes, de igual manera, eh, las actividades son hechas en programa Word para que las puedan entregar satisfactoriamente. Y vamos con la tercera actividad. La tercera actividad es un informe escrito. Esos informes llevan portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí, mis estimados participantes? Vamos a visualizar el tutorial, cómo se organiza un informe escrito. De igual manera, va a desarrollar lo que es instrumentos diagnósticos para niños y jóvenes y a su alcance, son gratuitos. Instrumento de evaluación clínica de niños y adolescentes, eh, qué herramientas se emplean para la preparación del estudiante. Y a su vez es fundamental aquí que cumplamos con la elaboración de un instrumento de evaluación también que les permita a ustedes poder desarrollar satisfactoriamente la actividad, llevar una secuencia, una organización que efectivamente afianzará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas esas actividades tienen un valor de la primera de 30%, la segunda 30% y la última 40%. Es de destacar, mi estimado participante, que al momento de entregar el instrumento, por ejemplo, desarrollar el instrumento de evaluación,
y determina qué sucedió con el estudiante, ya puede emplear las medidas de prevención para afianzar esa destreza y habilidad del estudiante. Aquí podemos observar que el movimiento de uso de clase tiene una forma como de establecer figura a fondo y a su vez que estos instrumentos se pueden desarrollar y crear para que ustedes envíen todas esas resoluciones o lineamientos que permitan determinar el nivel de funcionamiento del estudiante para de esa manera propiciar aprendizaje significativo, colaborativo y participativo dentro del proceso de aprendizaje. Vamos a hablar de los momentos de clase, de observación del aula indispensable en modo tres caricaturas. A su vez podemos observar que tienen videos aquí en el aula virtual que son reflexivos, que le puedan servir de apoyo. Por favor, ingresen al aula virtual, observen los comentarios del facilitador. Eh, Esto nos permite tener presente que en el desarrollo de las actividades académicas en una institución educativa, parte de la premisa de cómo docente organizo mis actividades, cómo observo el desempeño de mi estudiante a través de un previo diagnóstico, desarrollo actividades didácticas que me permitan orientarme a un proceso equitativo a estudiantes con igualdad de oportunidades. Porque yo en el instrumento que realice, por ejemplo, el rendimiento académico de mis estudiantes, observo que son 10 estudiantes y uno presenta dislexia. ¿Qué como docente, qué haría? ¿Cómo lo observaría? ¿Qué elementos tomo en la observación para poder entender qué, qué papel tan grande juega la evaluación que estoy haciendo, la técnica que estoy empleando? Porque si yo en el registro eh, descriptivo. No lo coloco, no sé cómo es el desempeño del niño o de un instrumento que realmente con preguntas cerradas a veces no se amplía más como tiene que ser. El, la investigación es una fase que te hace desarrollarte cada día más como persona, porque yo observo como persona, como profesional, qué imparto en mi aula, qué le puedo enseñar a mis estudiantes, valor de respeto, solidaridad, trabajo en equipo, el amor. Pero yo sí estoy siendo el modelo, pero en la observación que estoy destacando, observo las diferencias que están pasando allí. De repente hay familias muy funcionales como familias muy disfuncionales. Y eso también influye mucho en tanto en la observación directa o indirecta que se le hace al estudiante para poder determinar hasta dónde es capaz de llegar por sí mismo o por apoyo de otras personas. Y dentro de este orden de ideas, ese diagnóstico parte de los conocimientos previos que tomamos de esos estudiantes a través de esa prueba diagnóstica. Y esa prueba diagnóstica permite ayudar al estudiante a demostrar sus habilidades y destrezas y poder de esa manera conectarse con su mundo exterior y poder diagnosticar ese proceso. Porque si yo hago una lista de cotejo de un alumno que tiene conductas disruptivas que coloco, eh, voy a colocar cosas malas, no, que colocar cosas positivas. La lista de cotejos, si coloco conductas disruptivas, estoy cerrando ese proceso, porque no permite lo que es la entrevista semiestructurada, donde ellos se puedan expresar, donde su código informativo permita generar una teoría, y esa teoría va a ofrecer un abanico de oportunidades garantes a los intereses y necesidades del estudiante.
Es de destacar, mis estimados participantes, que en este proceso de enseñanza estaré para brindarles todo mi apoyo. Revisen el aula virtual, lean cada instrucción, le revisen la mensajería privada, que siempre dejo un comentario de anuncio y no duden en escribirme, que yo estaré presto para ayudarles y poder brindarles ese apoyo incondicional que ustedes se merecen para sacar satisfactoriamente su semestre. No queda más nada que decirles, mis estimados participantes. Estoy para servirles, como les dije. Me escriben al celular o si no, en mensajerías privadas para responder cualquier inquietud. Por favor, repito, lean las instrucciones y entreguen sus actividades como lo estipula el calendario de la universidad. Sin más que hacer referencia, se despide su facilitador, Dustin Martínez, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.